Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el concepto de mol a un nivel de tercero de la ESO. Vamos a hablar ahora de un concepto fundamental, que es el concepto de cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia no es nada más que una porción de materia que posee unas propiedades fijas y definidas, como puede ser una masa, como puede ser un volumen. ¿Se puede medir la cantidad de sustancia? La respuesta es que sí, pero tenemos que establecer una unidad de medida. Pues bien, la magnitud con la que se mide la cantidad de sustancia es el mol, probablemente la más genuina de las unidades químicas. ¿Por qué se define la cantidad de sustancia? Pues la cantidad de sustancia se define para poder relacionar masas o volúmenes que se pueden medir a escala macroscópica. La escala macroscópica es la escala con la que nosotros trabajamos en un laboratorio, ¿verdad? Escala de gramos en masa o escala de volúmenes, ¿de acuerdo? Yo puedo percibir pues litros o mililitros, pero no menos, ¿no? Es muy difícil medir menos. Pues para el mol lo que sirve es para hacer visible algo que ocurre a nivel microscópico, submicroscópico podríamos decir, algo que ocurre a nivel atómico y molecular, traducirlo a lo que ocurre a nivel macroscópico. Pues bien, lo que me va a permitir hacer esa transformación del mundo submicroscópico al mundo macroscópico es el concepto de mol. Se define el mol como la cantidad de materia que hay en un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, de las entidades elementales que estemos considerando, átomos, moléculas, iones, electrones, lo que sea. Bueno, este número lo vamos a considerar normalmente 6,023 por 10 elevado a 23 para que nos sea más fácil memorizarlo, ¿de acuerdo? A partir de ahora lo vamos a considerar así. Pero el correcto es este, 6,022 por 10 elevado a 23. Es importante decir entonces, ¿qué sería un mol de átomos? Pues un mol de átomos sería la cantidad de materia que hay en 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Qué sería un mol de molécula? Pues la cantidad de materia que hay en 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Qué sería un mol de ion? Pues la cantidad de materia que hay en 6,022 por 10 elevado a 23 iones. Evidentemente, la masa de un átomo no es igual a la de una molécula y no es igual a la de un ion. Por lo tanto, un mol de diferentes cosas no pesa, no tiene la misma masa realmente. Por ejemplo, ¿podríamos hablar de un mol de lápices? Sí, serían 6,022 por 10 elevado a 23 lapiceros. ¿Podríamos hablar de un mol de mesa? Sí, sería la misma unidad, pero de mesa. No sería eso, sería la cantidad de materia. Es decir, la materia que constituyen esas mesas sería un mol de mesa. La materia que constituye esos lápices sería un mol de lápices. Pues bien, la masa de un mol de moléculas coincide con la masa molecular expresada en gramos. La masa de un mol de átomos coincidirá con la masa atómica ahora expresada también en gramos. Por eso, una molécula de glucosa tiene una masa de 180 UMA. Lo vimos antes. Pues bien, un mol de moléculas de glucosa va a tener una masa de 180 gramos. Es decir, es la misma masa, pero en unidad distinta. La masa de la molécula se mide en UMA, la masa de los moles de moléculas en gramos. ¿Lo veis? Está en UMA, las moléculas, los moles de moléculas igual, pero en gramos. Y si habláramos de átomos, igual. Los átomos se medirían la masa en UMA, la masa de un mol de átomos esta vez, la misma cantidad, pero en gramos. Fíjense que un mol hace referencia a la cantidad de materia que tiene un número de entidades concreto. Un concepto similar al mol es el concepto de docena.
yo puedo hablar de una docena de huevos. Son 12 huevos, la cantidad de materia que hay en 12 huevos. Sería para nosotros una docena. O en 12 pelotas de tenis. ¿Las vemos? O bien en 12 muñecos, concretamente en 12 pitufos. ¿Qué tienen en común estas tres cantidades de materia? ¿La masa? No, no es la masa. Lo que tienen en común es el número de entidades elementales, que aquí son huevos, aquí son pelotas de tenis y aquí son muñecos. ¿De acuerdo? En todos ellos hay 12 unidades. Lo realmente interesante y lo que hace útil a la unidad de mol es la conexión que hace el concepto de mol entre el mundo microscópico, es decir, la escala atómica o molecular, con el mundo macroscópico, es decir, la escala que usamos a nivel humano. Por ejemplo, de masa serían los gramos. Pues tomando una determinada cantidad de sustancia que nosotros podemos caracterizar, por ejemplo, por su masa, podemos asegurar que contiene un número fijo de unidades elementales. Por ejemplo, podemos asegurar que tiene un número fijo de átomos, si estamos hablando de elementos, o de moléculas, si estamos hablando de compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos en los 4 Erlenmeyer, los 4 matraces, tenemos un mol aquí de azufre, un mol de hierro, un mol de zinc y aquí un mol de agua. El agua es incolora, pero para poderla ver le hemos puesto unas gotitas de colorante y la hemos coloreado de verde. ¿Qué tienen en común estas 4 cantidades? Fíjense que la masa es distinta, no es lo mismo la masa de un mol de azufre que la de un mol de hierro, que la de un mol de zinc, que la de un mol de agua. Lo que tienen en común son el número de entidades elementales. Aquí hay un número de Avogadro de átomos de azufre. Aquí hay un número de Avogadro de átomos de hierro. Aquí hay un número de Avogadro de átomos de zinc. Y aquí hay un número de Avogadro, pero no de átomos, porque el agua no es un elemento, es un compuesto. Hay un número de Avogadro de moléculas de agua. Es decir, en todos estos casos tengo un mol de cada sustancia. La cantidad de materia en los 4 casos es un mol. Y por lo tanto, en los 4 casos tenemos que el número de entidades elementales es el mismo. 6,022 por 10 elevado a 23. El número de Avogadro. Hemos dicho que una molécula de glucosa tiene una masa de 180 UMA. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero ver a nivel macroscópico esto? La molécula no se ve y la 180 UMA no es perceptible. ¿Qué hacemos cuando queremos ver algo pequeño? Pues lo ampliamos, ¿verdad? Con una lupa, con un microscopio, hacemos zoom en ese algo. Pues nosotros vamos a ampliarlo, pero un número muy grande de veces. Concretamente, 6,022 por 10 elevado a 23 veces. Ya decimos que nosotros tomaremos como número de Avogadro 6,023 por 10 elevado a 23 para que nos sea más fácil de recordar. Pues si nosotros multiplicamos esto por este número tan grande, ¿qué tenemos? Pues tenemos, en vez de un mol, tengo un mol, en vez de una molécula, tengo un mol de moléculas. Y en vez de 180 UMA, la masa se ha multiplicado por un número de Avogadro, tenemos 180 gramos. Es decir, que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas es un mol de moléculas. Y si yo multiplico la unidad de masa atómica por el número de Avogadro, pasamos del UMA al gramo. La cantidad es la misma, la unidad de la masa de átomos o de moléculas es UMA, de compuesto o de elemento es gramos. Bien, hemos dicho que podemos hablar de moles
aplicándolo para elementos o para compuestos. Es decir, la cantidad en moles de un elemento la podemos relacionar con masa del elemento, sería la masa atómica del elemento, correspondería a un mol, o bien con átomos del elemento. Un mol del elemento tendría un número de Avogadro 6,023, hemos dicho que vamos a decir por 10 elevado a 23 átomos. Y lo mismo para los compuestos. La cantidad en moles de un compuesto lo podemos relacionar con masa, porque un mol de un compuesto es la masa molecular del compuesto en gramos, o bien con moléculas del compuesto, puesto que un mol del compuesto sería un número de Avogadro 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Cuáles serían los factores de conversión en cada caso? Pues si tenemos un compuesto, un mol del compuesto sería igual a la masa molecular del compuesto en gramos. Este sería el factor de conversión. Podemos poner el mol en el numerador y la masa molecular del compuesto en el denominador, o viceversa, según convenga, como vimos en los factores de conversión, para que se pueda simplificar. En el caso de los elementos, pues el factor de conversión sería igual a un mol del elemento, sería igual a la masa atómica de ese elemento expresada en gramos. Aquí hablamos de elementos, aquí hablamos de compuestos. ¿Cómo se relacionaría la cantidad en moles del compuesto con las moléculas del compuesto? Pues diciendo que un mol de compuesto son exactamente un número de Avogadro, que habíamos dicho 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas del compuesto. Para el caso de un elemento, un mol del elemento serían 6,023 por 10 elevado a 23 átomos del elemento. Es importante que recordéis que la unidad más pequeña de un elemento es el átomo, y la unidad más pequeña de un compuesto es la molécula, que conserva las propiedades de ese elemento en el caso del átomo y de ese compuesto en el caso de las moléculas. ¿Cómo se cambia entre átomos y moléculas? Pues para eso necesitamos la fórmula del compuesto. ¿En qué se relacionan entonces las moléculas de compuesto con los átomos? Pues con la fórmula del compuesto. La fórmula de un compuesto indica qué tipos de átomos y en qué cantidad forman una molécula. Por ejemplo, el agua. La fórmula del agua es H2O. Indica que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Cuando no hay ningún subíndice, entendemos que es 1. Un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Y esto sería una molécula de agua. Si yo tengo, por ejemplo, el amoníaco, o azano también se puede llamar, o hidruro de nitrógeno 3, pues tendría que en una molécula de amoníaco habría un átomo de nitrógeno, aunque no ponga nada es que significa que hay 1, y 3 átomos de hidrógeno. Por tanto, la fórmula de un compuesto, con sus subíndices respectivos en cada elemento, indica cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula del compuesto que sea. Por lo tanto, el concepto de mol podemos traducirlo a elementos o a compuestos, y de ahí a masa o a número de partículas. Por ahora, ya veremos que también con el volumen de un gas en condiciones normales tiene una relación. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.